de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud y la formación. Ven que como es una definición, trata de abarcar un montón de cosas. Entonces, por un lado, tenemos esto de cuidados autónomos y en colaboración. Por más que su enfermedad le permita hacerlo, es preferible que no vaya al centro de salud, porque en el centro de salud se puede enfermar de otra cosa. Y esto es algo que se empieza a hacer patente, pero ya a mediados del siglo XX, fines del siglo XX. Esto de que a veces el hospital es una fuente de enfermedades en sí, y que por eso muchas veces es mejor que los cuidados ir al trabajo autónomo de las enfermeras, pero que también pueden trabajar en colaboración, como sucede en una clínica o en un hospital, que hay un staff de enfermeras que trabajan todas juntas, que suelen tener una jefa o un jefe de enfermería, pero trabajan como equipo, teniendo en cuenta lo que hace el otro o lo que internado en terapia intensiva o en salas comunes. Ustedes van a ver que se trabaja con una familia en realidad, que sí, yo tengo que estar atento a la medicación, a la comida, al sueño, a todo de un paciente, pero también voy a tener que tener en cuenta cómo está funcionando esa familia, para que esa familia después ayude a esa persona a sostener los cuidados, ¿sí? A que cuando yo ya no esté ahí para asistir a esa persona, la familia pueda hacerlo también. Y que a veces no es necesariamente una familia, sino que es un grupo. Hay personas que no tienen familia, pero sí tienen un grupo de amigos o compañeros de trabajo, que van a ser las personas que cuiden de esa persona enferma. O comunidades, ¿sí? Hay gente que no tiene mucho lazo exactamente con su familia, sino con una comunidad. Están enfermos, que están sanos, capacitándolos, diciéndoles cómo hacer ciertas cosas o cómo ayudarlos con los trámites de salud. Sí, distintas comunidades. Incluso tal vez con partidos políticos, asociaciones sin fines de lucro, ONGs, todo esto. Que claro, van a ser personas enfermas, pero también pueden ser sanas, en todos los contextos. Esto quiere decir que también capaz que me toque la guerra, que me toque un hospital, pero también me toca una asociación barrial, tal vez si alguno de ustedes se hace youtuber de enfermería, se hace famoso y ese será otro contexto donde ustedes realizan la enfermería. Porque las tareas que incluye la enfermería entonces van a ser de salud, de
que mostraba cómo funcionan los barbijos y de que esto de pues, lo que sería la diferencia entre un barbijo y un tapabocas o esto de que hay barbijos que sirven para los profesionales porque directamente no dejan que, que pase nada por ese barbijo y los tapabocas que dejan pasar un poco de cosas, digamos, pero nada, este videíto hecho por un enfermero tenía que ver con la prevención, ¿sí? No con la curación. Y en general con los cuidados, porque los cuidados son esto de que están orientados a la prevención, más que nada, de que todo lleva un tratamiento y que muchas veces ese tratamiento es simplemente preventivo. Entonces, cuidados de los enfermos, de discapacitados o de personas moribundas. Crónicas, tal vez ni siquiera enfermedades, digamos, pero afecciones del cuerpo o de la mente que son crónicas y que implican un cuidado eh, más o menos de toda la vida. O esto de que no es algo esporádico, de que alguien, bueno, está transitando una enfermedad, sino que es una condición que va a tener de manera crónica y que por lo tanto no le va a implicar la muerte segura ni nada, sino que le modifica la vida a esa persona y a su entorno y ver las maneras en las que esa vida sea más llevadera. Y también de personas moribundas, que sí o sí se sabe que están en una condición crítica. eh, Ahí aparece esto de los cuidados paliativos, eh, que también se aplican a las personas, al entorno familiar muchas veces, donde si bien, entonces va a ser, las personas sanas van a ser objeto de nuestros cuidados, los enfermos, pero también la muerte es un tema dentro de la enfermería, porque es algo que siempre sucede, la muerte. Y de hecho, esto es un grave problema ahora con esto del coronavirus en lugares donde las muertes son demasiadas y que esto afecta muchísimo a los trabajadores de salud porque, eh, digamos, salvar a alguien te da un poco de esperanza con relación a otras personas que no se pudieron salvar, pero cuando no se puede salvar a nadie es una situación muy desesperante y por eso hubo algunos suicidios del personal de salud. Eh, pero bueno, yo no sé si hay mucha capacitación en torno a esto o esto es algo de lo que se hable mucho, de que la enfermería también lidia con la muerte directamente. eh, y con esa situación que no solo es un problema para la persona que termina muriendo, sino para el entorno. No solo los allegados de esa persona, sino los profesionales que tienen que trabajar con esa muerte. De cómo también no volverse fríos y desafectados por eso, pero tampoco que me afecte tanto un poquito hizo que se vea mejor, no sé.
Las funciones esenciales de la enfermería, son la defensa, el fomento de un entorno seguro. Y esto yo lo vinculo un poco con esto de las políticas de salud. Entonces, dentro de las funciones esenciales, según el Consejo Internacional de Enfermería, que vemos que es esta asociación que ya tiene más de 100 años, y que de hecho, a ver, sí, que tiene más de 100 años, de que dentro de la que eso tiene que ser una preocupación de los enfermeros, de hacia dónde se dirige la política en salud en determinado contexto. ¿Qué es lo que está haciendo la municipalidad, la provincia y la nación, u otras asociaciones, partidos políticos, lo que sea, en relación a la salud? Si están teniendo en cuenta esto de que tengamos un entorno seguro. Y por ejemplo, ahí están las causas ambientales, de hasta qué punto se puede vivir por ejemplo, en nuestra ciudad con una presencia tan fuerte del petróleo, qué consecuencias trae para para el agua que tomamos, para el agua del mar, de los automóviles, el ruido, la contaminación visual. Todo eso es algo que la enfermería se puede meter y pensarlo y dar una opinión. Eh, También, entonces, dentro de las funciones esenciales va a estar la investigación. Esto aquí está asociado a hacer investigaciones en enfermería, a que haya estudios específicos de la enfermería, que no sean de la medicina o de la ciencia, no sé, de la biología, de la química, sino que la enfermería también investigue. Porque en definitiva la investigación es tratar de descubrir cosas nuevas o actualizar lo que ya quedó viejo como información, como certeza. Entonces, esto tiene que ver con la actualización de la formación, tanto a nivel técnico, a nivel biológico, científico, pero también a nivel social, que en todo eso hay avances en las ideas y en los métodos y en las técnicas. Eh, entonces también va a estar esta participación en políticas de salud, que también tiene que ver con la que regulen la enfermería y que sean adecuadas a las prácticas que se tienen realmente, pero también de la salud en general. Si la nación se está haciendo cargo de los cuidados que implica el coronavirus, el HIV, las enfermedades de transmisión sexual, no sé, el cáncer, lo que ustedes quieran, o afecciones que a veces son minoritarias y que por eso no tienen mucha visibilidad, como el autismo o la epilepsia, todo esto, ¿sí? Em, bueno, también pensar en lo que estamos
hasta hace algún tiempo y ahora ya está como todo cooptado por el coronavirus, pero el feminismo también tiene toda una parte de políticas de salud en lo que tiene que ver con el aborto, que tengan más en cuenta las experiencias de las mujeres que transitan esas situaciones. Eh, después, eh, y también la gestión de los pacientes y los sistemas. Y eso quiere decir que saber o empezar a conocer de qué manera se gestionan estas instituciones, como los hospitales, las clínicas, los centros, de que el enfermero no solo entonces va a trabajar con los enfermos o con los sanos, digamos, pero con pacientes, sino que también el enfermero o la enfermera trabaja con otros enfermeros, otras enfermeras, otros médicos y otros profesionales de la salud, que pueden ser psicólogos, trabajadores sociales, abogados, otros profesionales, ¿sí? Que todo implica prácticas de gestión. Piensen que en la universidad, en la carrera de enfermería, la gran mayoría profesora de ustedes, probablemente si no es ya profesora de ustedes, Lidia Blanco. Entonces, desde la profesión de enfermería se puede aprender a gestionar también. Bueno, y ahí acá por último está esto de la formación y la actualización. Sí. Eh, bien. Bueno, creo que vamos a dejar ahí. Sí. Eh, bueno, dejamos ahí. Y seguiremos la clase que viene entonces. Espero que no se haya cortado tanto. Ahí voy a ver cómo se va a guardar esto. Dar las consignas del práctico que viene. Pero ya les mostré ahí cuál sería la bibliografía. Después yo se las mando por mensaje, si no. Pero sería esto. Eh, esto que les dije. Sería Burgos, Ortega y Ramazzotti. Con Burgos vamos a ver esto de la enfermería como profesión. Es bastante cortito este texto. Ortega